Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien. ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, sí, perfecto. ¿Y tú? Sí, ¿A sí, mí? sí, estupendamente. Ya, qué bueno que lo logramos. Gracias por el tiempo. Sí, sí, no, a ti, claro. Oye, bueno, Ah, primero, antes de hablar de tu corto, porque yo creo que me gustaría más conocer de tu trayectoria como director, porque veo que tienes un montón de cortos y, y que además has trabajado no solo en tus cortos, sino en cortos de otras personas. Vi que mm, también, además de tus cortos que han estado en más de una docena de festivales, también has tenido cortometrajes como script en el Clermont-Ferrand, que es uno de los festivales más mm, importantes del mundo, ¿no? Como mm. sí, que me cuentes un poco de tu trayectoria. Bueno, es una historia larga y enrevesada. Bueno, yo empecé muy joven a trabajar en cine en Venezuela. En los noventas yo quería estudiar cine y bueno, en esa época era mucho más complicado. No había, solo había la escuela de Cuba y en Venezuela había la escuela de Mérida, pero había cerrado y no había manera. Era complicado y caro estudiar cine, así que yo me busqué un trabajo en cine y empecé a trabajar en películas, y así pasé varios años hasta que pude hacer mi primer corto en Caracas. Luego ya pude más o menos estudiar y más o menos allí pude comenzar mi carrera como autor, ¿no? Pero bueno, luego como he emigrado a muchos sitios y tal, mi carrera ha sido muy intermitente, ¿no? Sí. Y luego con la llegada del digital, digamos que he aprendido a hacerlo todo yo mismo y me he ido redescubriendo como autor, ¿no? Ujú. Sí. Sí, de hecho, bueno, veía online también tus cortos anteriores, ¿no? Como eh, hay como varias cosas que me llamaban mucho la atención de tu visión como Mm, realizador, ¿no? Una que hay como estos falsos documentales, ¿no? Esta falsa realidad que vas armando. Eh, y lo otro también es como el elemento de la locución, que también como que lo encontré en varios de tus cortos. Cuéntame cómo justamente es esa búsqueda que comentaste. sí, bueno, has dado más o menos en el clavo, sobre todo yo creo que en mis últimos trabajos, que empiezo a dedicarme a a contar la historia más en postproducción que en el guión y en el rodaje, digamos. O sea, yo intento, como no pido subvenciones, ni tengo dinero, ni hago todo muy artesanalmente. Digamos que ya escribir guiones no tiene mucho sentido porque nunca es lo que yo planeo en un guión. Entonces yo hago más bien como una maqueta, intento acercarme a eso y lo voy adaptando a medida que voy avanzando y en realidad la verdadera historia siempre suele nacer en la postproducción. Y la parte de esto que hablas de la voz en off y tal suele ser un recurso que utilizo, sobre todo esta parte de entrevistas o es la manera en que consigo como para hilar la historia, ¿no? Normalmente es un recurso fácil, pero bueno, a mí me resulta, sí. Sí, porque además, bueno, el otro elemento es el mar, yo creo, ¿no? Que el otro elemento que me llamó mucho la atención, Bueno, que, eso es otro detalle, es que estuve en un taller de realización con Abbas Kiarostami. Y la idea del taller era que cada quien realizaría un corto y Kiarostami propondría un tema. Y el tema que propuso fue el mar. ok, Y entonces yo no hice uno, sino hice dos cortos. Uno es de ficción y uno es ficción documental, ajá. que está muy enfocado en esa manera que describías. Y por eso, claro, tengo estos dos cortos que van cuyo tema gira en torno al mar y cuyo nombre tiene relación con el mar y todo tiene relación con el mar porque fue la pauta que él puso, ¿no? No, y es muy loco que antes hablaba con Marco y él tiene un corto que se llama High Tide Así. y claro que es el corto de ahora y que se iba a llamar Vaivén primero, Ah, pero se lo puso en como el inglés tuyo. directamente, claro. Claro, Ah, se iba a y llamar claro, entonces, Marea Alta y Vaivén, claro.
Sí, sí. Claro, y tú tienes otro corto que se llama Vaivén Sí, sí, también, tal ¿no? cual. Vaya, vaya. Entonces fue Que como, ¿qué te, está te, pas- te confundiste de autores Claro, y yo de decía, ¿será que estoy viendo información de otros directores o qué? ¿O es el mismo? Me estoy confundiendo porque es una casualidad muy grande que dos cortos, o sea, que tengan tanta relación, ¿no? Y que le hayan puesto de nombre a los cortos igual. Pu- Entonces, Pues me dejas anonadado. La verdad parece una demasiada coincidencia, ¿no? sí, demasiado. Sí, Oye, y bueno, ya hablando más del corto sí. de Andrómeda, cuéntame un poco cómo surge la idea y justamente cómo pudiste, entendiendo lo que me comentas ahora, que es Ujú. desde la postproducción o el montaje, unir todos estos elementos, porque es un corto también que utiliza mucho, no, o sea, tienes la voz en off, pero también tienes grabación, o sea, tienes imágenes o entrevistas a personajes, luego también tienes otra parte que es como más casi que ilustrado, porque, bueno, tienes también imágenes como de archivo y de dibujos, ¿no? O sea, como cuéntame cómo armaste todo esto en un solo corto. Bueno, esto es un corto inacabado que yo tuve, que rodé en Caracas en el año 99, en el 99, si no me equivoco, en el 2000. Y es un corto que yo hice, empecé la postproducción y nada, me vine a vivir a Europa y allí se quedó. Y de tantas mudanzas y de la vida que llevaba loca, se me perdió el corto. Se me perdieron las latas y me olvidé y bueno, y dije, bueno, se perdió el corto. Y años después, esto sería más o menos como en el 2012 o algo así, me llega un día un email de una amiga y me dice, oye, ¿cómo estás? Y tal. Que por cierto, que estábamos mirando en la cochera y encontramos tus latas, que te acuerdas de venir a buscarlas cuando puedas. Y yo, coño, no puede ser, las latas. Y entonces aproveché en un momento que viajé a Madrid, pues fui a buscarlas. Y estaban, el 95% del material estaba, lo que no encontré, por ejemplo, tenía la mezcla del sonido, pero no tenía el montaje. Entonces, ya volver a la versión original era muy difícil. Y entonces me quedé con ese material también allí, pero con ganas de acabarlo, sobre todo porque estos cortos que yo hacía en 16 milímetros, a pesar de que eran muy poco ortodoxos, necesitaba la ayuda de mucha gente y mucha gente me dio la mano y mucha gente me prestó cosas y mucha gente, digamos, que invirtió su tiempo y su amistad y su esfuerzo, ¿sabes? Entonces tenía la necesidad de acabarlo por ellos, aunque con 20 años de retraso, pero entonces tenía ese empuje de acabarlo, pero no podía volver a la idea original. Entonces dije, lo voy a hacer como un documental, pero contar la historia como más o menos te la estoy contando a ti era como muy complicado, ¿sabes? Entonces ahí pongo el toque de ficción, ¿sabes? Para esos detalles que son muy complicados de explicar o que serían poco interesantes, ¿sabes? Para la historia los ficciono y los embellezco un poco. Entonces por eso un corto, es un documental aficionado, por eso. Y entonces es Ujú, eso, lo que he hecho es girar en torno al material, que yo me he fingido que soy alguien que encuentra ese material, no que es mi propio material, ujú. digamos he fingido que no sé cuál es la historia, que en el fondo también puede ser real. Sí, sí. Claro. En el Claro fondo, que al final no tienes como querías que ellos inventaran también un final, ¿no? O que ellos interpretaran un poco y pudieran darle un final, ¿no? sí, bueno, he querido dejar lo máximo, es algo que intento cada vez más, dejar más en manos del espectador, ¿no? Un poco más para que sea más algo ambivalente, ¿sabes? Algo entre dos, ¿sabes? Y no entregar toda la información directamente como un regalo, sino que cada Ujú. quien pueda armar la historia como mejor la vea también, ¿no? A mí me pasó que cuando empecé a ver el corto vi a Gabriel Blanco, Ah, claro. vi bueno, al otro actor también que es muy conocido y de repente, claro, yo digo, pero es que me sentía como en el 2001 en el Festival VR que lo organizábamos ahí en la Católica viendo cortos porque me recordaba muchísimo.
Ah, mira, eh, los, mira, ya, ya, claro. los cortos que se hacían en los 90 en Venezuela y los que llegaban al Festival Vivar como a principios del 2000, ¿no? Y fue Mm. como, también, como fue como, yo creo que lo había visto, o sea, tenía como que esa sensación de que este material, yo dije, bueno, esto quizás fue un corto, pensé que hasta lo habías podido terminar, dije, quizás es una reinterpretación de un corto hecho hace 20 años, ¿no? Y, No, 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 nunca lo pude terminar y tampoco se lo pude mostrar a la gente que me ayudó y bueno, y fue un rodaje muy enloquecido y una de las gracias que tiene el material es que hubo el personaje de Gabriel, lo había hecho otra persona antes y no me gustaba el material y yo volví a hacerlo. Y hice muchos cambios allí, entonces hay como el mismo personaje que está haciendo más o menos lo mismo, pero luego con ligeros cambios, ¿no? okay. Ya, ya. Bueno, ahora van a tener la oportunidad de verlo ya en el Festival Manuel Trujillo Durán. Tienes que avisarles a todos Sí, sí, claro, claro, sí, sí. para que, A mí me viene como anillo el dedo, ¿sí? Para poder mostrarle a todos estos amigos que fueron tan amables en ayudarme, porque claro, yo no le pagaba a nadie. Era una cuestión de amistad y estuvimos meses con este proyecto. Así que sí, eso es una constante en los cortometrajes y con todas las entrevistas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que eso, que es un trabajo muy colaborativo, muy de hermandad, de amistad también, como de trabajar con gente que es cercana a los directores y un poco jugar también, porque los cortos son para experimentar y para crear cosas nuevas que con otros medios no podrías tampoco hacerlos, ¿no? Así tuvieras más dinero, igual no tendrías quizás la posibilidad de experimentar tanto como con los cortos, ¿no? bueno, sí, yo siempre he dicho que los cortos son una inversión a futuro, ¿no? Para la gente que está invirtiendo su tiempo, su dinero, o el director que está invirtiendo su prestigio, lo que sea, es el corto, digamos que es la avanzadilla del director que hará largos, ¿no? Ujú, Pero, pero bueno, en esa época era diferente. Cuando se rodaba en cine no había mucha ujú, experimentación, no había, vamos, uno no podía ni siquiera permitirse un fundido, ¿sabes? Eso ya. era, te iba a subir la factura del laboratorio un montón. Claro, el vídeo le ha aumentado las posibilidades a todo el mundo. Ha sido una liberación, yo creo, sobre todo para la gente que empieza, ¿sabes? Ahora Ujú, con un teléfono puedes hacer un corto espectacular, ¿sabes? ujú. Sí, yo creo que también lo que dices es que a lo mejor en un principio se veía así también el tema de los cortos como que sirven para fijar una carrera al director, pero también ahora hay muchos directores que hacen largos que vuelven a hacer cortos, ¿no? Hay como que justamente se liberan un poco de estos grandes presupuestos o grandes presiones de hacer como los largometrajes, lo que representa hacer un largometraje y se reúnen y hacen cortos. Y eso a mí me parece también que es como una valoración del cortometraje como el lenguaje en sí mismo. Sí, bueno, la relación, digamos que la comparación no es justa, pero yo lo veo como el novelista y el que escribe cuentos, ¿sabes? Mm, Muchos novelistas empezaron escribiendo cuentos y luego lo dejaron, abandonaron el género de los cuentos, pero muchos otros siguieron escribiendo cuentos, yo creo también. ujú. Y igual hay muchos directores muy, muy, muy grandes maestros que siguieron haciendo cortometrajes durante toda su vida. Y son cortos, además, que no tienen nada que ver con sus películas, yo creo, así que los graban con el teléfono, ¿sabes? Y son Sí. obras de arte, ¿sabes? Bellísimas. Ujú. Oye, y volviendo a Andrómeda, tú igual cuando tú, bueno, ves que al final en los créditos también ves un montón de gente conocida del cine venezolano. Bueno, Claudia Lepage, Philip Toledano, Tal Morguelles, o sea, un montón de gente que ha seguido haciendo cine y que tienen también una gran trayectoria en Venezuela. ¿Cómo lograste tú en ese momento justamente que se involucraran, ¿no? Bueno, porque esa fue mi estrategia. Ya que yo no, en ese momento no podía ir a la escuela de cine, yo lo que hice fue empezar a trabajar en películas y en cortos y en comerciales y ganarme la confianza de la gente y trabajar duro y ganarme su aprecio, ¿sabes?
Ujú. Y si alguna vez tenía que trabajar gratis, pues trabajaba gratis, así vas acumulando, digamos, un crédito, ¿sabes? Claro. Para que tú luego puedas tocar la puerta y decir, ¿sabes? Yo esta vez necesito que me ayudes un poco a mí, ¿sabes? Y a mí Ujú. me funcionaba, sí. Todos fueron, la verdad es que no me, sobre todo con mi primer corto, todavía me sorprende pensar que me prestaron esos equipos que valían una fortuna y me los dejaban así, así, ¿sabes? Me los prestaban. No sé, Philip Toledano no me conocía a mí personalmente, conocía a un amigo mío Ujú. y me prestó una caja de óptica que valía como un carro nuevo. Ujú. Y me la prestaron y estuvo en mi casa 2 semanas la óptica allí, ¿sabes? Y era así, bueno, no sé, es también el espíritu, supongo que ellos también pasaron por allí, ¿sabes? Y es esa Sí, apuesta, pues. pero no se da a muchos países tampoco, yo creo, ¿no? Bueno, Como no, de tú que también. has vivido en otros lugares y bueno, yo también he estado en varios países ya, como que te das cuenta que en Venezuela hay eso, como una confianza, que si hay alguien conocido, así no te conozca a ti y las ganas de que la gente siga haciendo cine y que se entendía por lo menos en ese momento lo difícil que era y que yo me acuerdo también eso, estando en la universidad, que gente que te prestaba equipamiento carísimo y uno, bueno, por toda Caracas ahí rezando para que no pasara nada. Pero siento que también es algo muy particular de la industria cinematográfica venezolana. Sí, bueno, es la idiosincrasia de los venezolanos, es así, a pesar yo creo de que hemos estado conviviendo en los últimos años con una delincuencia tan tremenda y con una especie de división tan grande, la gente, no sé, también quieren integrarse, ¿sabes? De alguna manera. Yo creo que es parte de Ujú. nuestra cultura, ¿sabes? Es así, no sé. Yo creo que es así. Vivía en Austria y volví a España porque, claro, en Austria hacer mis proyectos así yo solo me costaba mucho más. Claro, aquí en Barcelona yo voy a la calle y le pregunto, señor, ¿usted le gustaría aparecer en un corto, que fue uno de los cortos que hice Marea Alta? El señor lo vi pasando por la calle y fui detrás de él y le pregunté, ¿pues, ¿le interesaría aparecer en un corto? Y me dijo, sí, bueno, toma mi teléfono y llámame. Eso en Austria no me pasaría. No, no, Claro. no me pasaría. Entonces, digamos que los latinos somos un poco más abiertos en ese, más aventureros y más, ¿sabes? Ujú. Y no tememos tanto el contacto con la gente, yo creo, ¿no? El acercamiento con los demás, ¿sabes? Y los venezolanos somos especiales en ese sentido también, ¿sabes? Yo creo. Porque yo creo que incluso los venezolanos a otros caribeños les parecemos exageradamente abiertos, ¿sabes? Puede ser, ¿no? No sé. Sí. Sí, yo creo que hay un elemento ahí también de la solidaridad muy importante, ¿no? Que nacemos y crecemos en un país con tanta precariedad que también es que cuando ves gente haciendo, tú dices, bueno, o lo que tú decías también, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? O sea, como, o sea, hoy por ti, Claro. mañana por mí, que al final tú terminas también ayudando a otra gente porque sabes que en algún momento a lo mejor tú vas a necesitar ayuda y se devuelve, ¿no? Como, Bueno, yo tenía como una máxima, antes de empezar a hacer mis cortos, yo recuerdo que en el cine venezolano era una máxima, los cortos no se cobran, ¿sabes? Uno va a hacer los cortos para ayudar y además para ponerlos en tu currículum y todo y para adquirir experiencia y porque normalmente en un corto te dan la oportunidad quizás de asumir una posición que está un poco más encima de lo que normalmente haces. ¿Sabes? Si ujú. eres un ayudante, un asistente de cámara, quizás te ponen luego a hacer el foco o algo así. O sea, digamos que es un círculo del que todo el mundo se beneficia, pero yo nunca he cobrado en un corto, nunca. Y trabajé en bastantes cortos en Venezuela que tenían Ujú. dinero y subvenciones y tal, pero yo no cobraba y no cobraba nadie, ni siquiera los técnicos, ¿no? Eso era así en mi época, no sé si sigue siendo así, supongo que también, sí. Sí, ahora cada vez es más difícil porque tampoco hay fondos nacionales, ¿no? Los fondos son muy limitados y así existe el fondo con las devaluaciones, pues se complica más. Nos contaba Mm. Marco, también el director que entrevistamos antes, que también, que cuando le entregaron el fondo ya servía para muy poco de lo que estaba presupuestado. Entonces hay una realidad
que ha golpeado muchísimo el cine y eso yo creo que se está viendo también en que hay una diáspora fuera de Venezuela también haciendo cortos y que en el festival inclusive hay muchos cortos de la competencia nacional son hechos por directores Mm, venezolanos que están afuera, ¿no? del país. ya, no, sí, bueno, claro, ese es un tema que yo no quería tocar, pero sí, yo Mm. es algo con lo que vivo. Yo vivo fuera hace 20 años ya y es una Mm. realidad. Y muchos, muchos, muchos de mis amigos, entonces el 90% ya no viven en Venezuela. Claro. Sí. Sí, es una etapa que es difícil para el cine venezolano y que la gente que está en Venezuela haciendo cine, que todavía, bueno, con las uñas, pues valoramos mucho lo que siguen haciendo y eso, que también, ojalá también pueda mejorar la infraestructura y las capacidades para volver a hacer cortos, largos y con presupuestos también que nos aseguren una calidad importante. Bueno, sin embargo, yo desde aquí, el cine venezolano, que el poco que he visto, es de un nivel que en los noventas no tenía. En los noventas era muy raro una Ujú. película que se pudiera aguantar que fuera venezolana. Ahora hay películas de nivel mundial. Sí. Y sí, yo, o sea, creo que ha habido un cambio a pesar de todas las carencias y a pesar Ujú. de... Bueno, dicen que las carencias, ¿sabes? Explotan la creatividad, ¿no? Quizás Sí. es algo que seguramente influye, sí. Que las crisis son oportunidades Sí, también, sí, ¿no? sí, pero yo creo que el cine venezolano ha cambiado para bien, Mm. sí. Oye, bueno, ya por último también como para cerrar el tema del corto y bueno, dejar los invitados a todas las personas a que lo vean durante el festival, me gustaría que me contaras cómo fue el proceso bueno, de montaje y como de articulación de todos los elementos que tenías, porque tenías un material que era de finales de los 90, principios del 2000, con lo que grabaste en España, con los otros elementos de esta mitología, ¿no? De la mujer que puede con Ujú. todo. ¿Cómo fue que llegaste a Andrómeda como hilo conductor también del corto? Bueno, porque Andrómeda era el nombre y se llamaba Andrómeda el corto original, no lo sé por qué. La verdad es que no sé por qué se me ocurrió ese nombre y le puse ese nombre y ya está, y no tenía nada que ver con la historia. Entonces, ese nombre se quedó así. En realidad el nombre de Andrómeda era el nombre de la chica, pero no tenía ninguna significación entonces. Entonces yo dije, ahora, por lo menos esto, claro, como tenía muchos vacíos narrativos, esto es una oportunidad para meter información aquí y Ujú. para salirme un poco y, ¿sabes? Y para jugar un poco. Y lo aproveché en ese sentido, ¿no? Yo esta idea de reutilizar el material, tuve varias versiones. Tuve una versión incluso que era larguísima, que yo me imaginaba, yo había pensado en recrear un personaje que era un suizo que tenía una filmoteca privada y encontraba estas latas Ujú. y se ponía a investigar sobre las latas y era como una película de ficción larga sobre alguien que encontraba, un suizo que encontraba estas latas. Pero claro, luego puse los pies en la tierra y dije, bueno, voy a hacer algo que sea posible hacerlo y bueno, entonces dije, voy a seguir jugando con lo de las latas encontradas, pero voy a ser yo el suizo, ¿sabes? Y Ujú. entonces lo que hice, más o menos lo que siempre hago, es que yo hago un tratamiento literario pequeño, escribo como un cuento muy, muy poco literario, sino muy, muy limpio, que no sin adornos, de lo que tendría que pasar. Y a partir de ahí escribí el texto y ya a partir del texto grabé la voz y a partir de allí empecé a buscar más o menos a montarlo como un Lego, ¿no? Más o menos. Buenísimo. Es un poco como supongo que trabajaría un documentalista Ujú. o reportero, más bien, más un reportero que un documentalista, ¿no? Ujú. Sí. Oye, y en cuanto a nuevos proyectos, como que estás trabajando ahora también, como que te está moviendo creativamente. Bueno,
yo le estoy cogiendo mucho el gusto al documental, hacer ficción a través del documental. Es algo Mm, que me atrae mucho y que yo creo bueno, no sé, hay directores que admiro mucho que se basan en eso, como Pedro Costa, ¿sabes? Que no es ficción y no es realidad. Yo lo que digo es que él lo que hace es hacer ficción a través de la realidad. Y tengo un proyecto de un documental largo que llevo ya más de un año grabando sobre un tema. Busqué un tema que fuese muy fácil para hacerlo yo solo, ¿sabes? Que es un tema, es un documental que gira en torno a los objetos. Entonces tengo un año grabando gente y todo lo que encuentro relacionado con objetos lo voy grabando. Y cuando sienta que tengo más o menos la cantidad de material que tengo, que necesito, que me pueda ser útil, planeo buscar un hilo conductor que va a ser seguramente algo muy literario. ok. Y eso, por lo menos es un proyecto que diseñé para poder irlo haciendo poco a poco, ¿sabes? Y para no Ujú, frustrarme y para algo que un hombre orquesta puede hacer, ¿sabes? ujú. Sí, y ese básicamente es el proyecto que tengo ahora encima. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, de verdad, un placer haber conversado contigo Igualmente, ¿eh? y gracias. Y bueno, eso, sí, no sé si quieres despedirte y dar una invitación a que vean tu corto. Bueno, sobre todo a todos los amigos, a la gente que colaboró en la Andrómeda original, a la gente que colaboró en la nueva Andrómeda, que esta es bueno, este podrá ser nuestro estreno y será un estreno en diferido y a la distancia, pero bueno, creo que es una buena oportunidad para que toda la gente que puso su grano de arena en este proyecto, bueno, pueda verlo. Buenísimo. Bueno, que estés muy bien, un abrazo grande Igualmente, y hasta pronto. venga, que descanse. Igual.